país y como ciudad. El modelo de gobernanza de gobierno abierto que implica a todas las instituciones, no nada más la parte ejecutiva, sino también la parte parlamentaria, parlamento abierto, justicia abierta, en fin, el Estado abierto, es algo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque ahí la relación entre servidores públicos y ciudadanos se empareja. Por ejemplo, a través de la transparencia y el derecho a la información es posible la participación ciudadana, que es otro de los componentes de gobierno abierto, la rendición de cuentas, por supuesto, el uso de tecnologías. Y en un esquema de gobierno abierto, que es el que creo que faltó hacer, nos permitiría avanzar en la gestión de los problemas de la ciudad de mejor manera. ¿Por qué? Porque ahí los ciudadanos, con la información que tienen, con la posibilidad de definir junto con la autoridad cuáles son las prioridades, cuáles son los temas a los que hay que abordar, cuáles son los recursos con que se abordar, y se implementan las políticas públicas que van en acuerdo con la autoridad y el ciudadano. Ya no es un modelo de gobernanza vertical, sino más bien horizontal, de diálogo. Y entonces ahí se definen prioridades, se implementa la política pública, se le da seguimiento y sobre todo la evaluación final para que en un siguiente ejercicio de gobierno abierto entonces se puedan hacer los ajustes que correspondan. Entonces, creo que ahí necesitaríamos trabajar mucho más en esa parte de la ciudadanía, con organizaciones de sociedad civil, desde luego, que son parte de los componentes del modelo de gobierno abierto, la metodología aprobada por el Sistema Nacional de Transparencia, y poderlo implementar. Otras entidades ya van en su tercer ejercicio de gobierno abierto y la ciudad necesita trabajar en esa ruta, y esas serían las prioridades, creo que habría que trabajar también. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Con esto estaríamos terminando la entrevista. Y por nuestra parte sería todo el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. ¿Se encuentra Ricardo Chincoya Zambrano? ¿No ha llegado? Bueno, entonces tenemos otro receso. Otro receso. No hemos platicado tanto. Mañana, ¿a quién le tocan traer las tortas? Podría pensar que vengan media hora antes. Porque realmente hay mucho tráfico. Cuidado. Sí, pues si es posible a lo mejor mandarles un correo. Sí, que lleguen media hora antes. Les dijimos, bueno, en un correo les dijimos que se sugería llegar 15 minutos antes. Entonces, y les estamos en promoción por el buen precio. Que no se lo mandes por mensaje. Dile que me vas a consultar. te voy a consultar. Y mañana nos fijamos. ¿No? Por mensaje no le pongo.
Ah, sí.
¿Ya? Pues háblale, ¿no? A Lilia. Ya vamos a empezar. Ya llegó el último. Ajá. Ya el abogado Diego les fue a hablar. Que dice Alessandra que ya no alcanzó a llegar con su hija, que la encontraron. Me mandó la foto. Ella estaba dormida. Oye, ¿tienes el celular de Ubicho? Sí. ¿Lo puedes compartir? ¿Pero cuál, el de la bandera o el que no tiene foto? Es que no tengo ninguno, a ver. No, ¿cuál es? El que quieras. ¿A este? Sí, gracias, amigo. El de Orincho, ¿eh? Por favor. Bueno, aguántame. Listo. O sea, es la misma. Ajá, solo que una llegó el viernes y otra llegó el día de hoy. Entonces se tiene que responder con la otra número de folio y responder ese número de solicitud. Entonces, pues respondemos Lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, es el mismo. Que llegó la misma solicitud de acceso a la información, ¿no? Pero es otra con folio diferente, o sea, la volvieron a meter. Sí, lo mismo. Igual. Nada más que no nos ¿Pero qué, llama por la qué atención. sería? Pues así lo. Es el mismo ciudadano. Sí. ¿Y la fecha es real? Sí, una es del viernes y una es del día de hoy. Pero así luego. A lo mejor la mandó al portal de haber creído que no llegó Sí. y la volvió a mandar. De hecho, la misma unidad de transparencia, luego si llegan el mismo día, con el mismo oficio, te envían a tus solicitudes. Pues nada más copy-paste y le cambias las, Solo llevo el nuevo folio Ajá. y de solicitud. Mañana le entrego. Sí, bueno, te la firmo. Sí. ¿Sí? Ah, sí, porque ya no está Mauricio. Se encuentra Ricardo Chincoya Zambrano. Adelante. Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Ya te tocó ser el último del día de hoy. Sí. Ya nos agarras cansados. Ah. Los últimos serán los primeros, dicen. Ya nos agarras cansados, así que aprovecha. Ah. Bueno, pues buenas noches. Me presento, mi nombre es Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Te presento a mis compañeros diputados integrantes de la comisión, la diputada Leonor Gómez Otegui, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, también integrante, la compañera vicepresidenta, diputada Lilia Eugenia Rocha Suárez y tu servidor. Como ya tienes conocimiento, la entrevista consta de una primera participación de 10 minutos por parte tuya. Posteriormente vamos a sacar de aquí de la urna una pregunta que son de las que recibimos de la sociedad civil, de la ciudadanía, por los diferentes medios electrónicos. Mis compañeros y compañeros, si así lo deciden, te podrán hacer alguna pregunta, cuestionamiento, algún comentario, y posteriormente tendrás 5 minutos finales. Okay. ¿Alguna duda? No, ninguna, diputado. Bueno, aquí en el iPad te voy a poner el reloj, y cuando te quede un minuto te voy a señalar una tarjeta, y cuando se te acabe el tiempo pues te voy a poner otra tarjeta. Muy bien. Okay. Bueno, pues buenas noches, bienvenido al Congreso de la Ciudad de México y adelante. Muchas gracias. Señoras y señores diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia, Combate a la Corrupción y Combate a la Corrupción. Agradezco, por supuesto, la oportunidad que me brindan para presentar mi candidatura al cargo de comisionado del InfoDF y compartir en este espacio la visión que tengo respecto del órgano garante. Aprovecho también para saludar a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en este proceso, así como para agradecer, desde luego, el apoyo de la UAM Iztapalapa por la postulación. Tal como lo expresé en la carta de exposición de motivos, mi aspiración se basa en el anhelo de seguir contribuyendo a la consolidación de la vida democrática de nuestra ciudad, en un contexto en el que el fenómeno de la corrupción en general ha erosionado la confianza en las instituciones. Estoy convencido que quienes laboramos en el servicio público y aspiramos a dirigir los trabajos del InfoDF, estamos obligados a incorporar en nuestra actividad un modelo de integridad basado en los principios de la ética, la honestidad y el profesionalismo para tutelar de mejor manera el derecho a saber y los derechos de protección de datos personales, ya que las instituciones y los servidores públicos sabemos que nuestra actuación, por el solo hecho de atender a un propósito público, se encuentra abierta al escrutinio ciudadano. Estoy cierto que la experiencia que he acumulado a lo largo de casi 19 años me hacen un candidato idóneo para integrar el pleno del órgano garante de la ciudad, porque en estos años he tenido la oportunidad de participar en la etapa fundacional de 2 organismos autónomos, como son el IEDF y el InfoDF, ambos orientados a garantizar el ejercicio de derechos esenciales para el desarrollo de la democracia, además de colaborar en el INAI durante su etapa de transición de órgano descentralizado a órgano constitucional autónomo, teniendo como parámetros de mi actuación la observancia a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. En mi trayectoria he podido conocer de cerca la dinámica del funcionamiento de los órganos colegiados y vislumbrar la importancia de mantener la cohesión de sus integrantes para la generación de consensos en la toma de decisiones. Adicionalmente, al haber desempeñado puestos operativos y lograr con base en el mérito ascender a cargos directivos, primero como titular de la Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y posteriormente como encargado de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal y ahora como director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la Auditoría Superior de la Federación, he sido responsable de instrumentar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos y demás normatividad interna
orientada a la atención de solicitudes y al cumplimiento de obligaciones de transparencia desde la perspectiva de los sujetos obligados, pero también al haber colaborado en el órgano garante local y en el órgano garante nacional, tuve la oportunidad de trabajar directamente en la sustanciación, proyección y resolución de los medios de impugnación relacionados con la tutela de estos derechos. Desde mi perspectiva, el ejercicio del derecho a saber y la protección de datos personales son un detonante importante para la rendición de cuentas como una característica del buen gobierno, aspecto que, dicho sea de paso, ahora reconoce la Constitución de la Ciudad de México como un derecho de las personas. En ese sentido, expongo 5 rubros temáticos que, en mi opinión, es importante fortalecer desde el ámbito de funciones del InfoDF. El primero corresponde al de gobierno abierto y transparencia proactiva, asignatura que se encuentra prevista en la ley local como elemento común articulador de los sistemas de transparencia y sistema anticorrupción, en razón de que ambos prevén la promoción de datos abiertos. Para ello, propongo establecer un mecanismo de diálogo con todos los sujetos obligados e instrumentar estrategias de sensibilización a su interior para identificar de manera colaborativa la información que resulte socialmente útil y focalizar su divulgación en los diversos sectores de la sociedad. Se trata de cambiar la inercia cuantitativa que nos lleva a pensar que a mayor información, mayor transparencia, por una noción de transparencia de contenidos, basada en la idea de que a mejor información, mayor gobernanza. Esto implica que la información que se pone a disposición de las personas cumpla con estándares mínimos de calidad. El segundo rubro es el impulso a la atención del derecho de acceso a la información como un derecho activo, ya que después de poco más de 10 años de su reconocimiento, es necesario generar nuevas exigencias a los sujetos obligados. Si bien la Ley de Transparencia Local hizo un aporte al reducir los plazos para la atención de las solicitudes, es necesario avanzar en la interiorización de la materia como una conducta de los servidores públicos para que las respuestas atiendan a las pretensiones de los solicitantes, evitando con ello reservas injustificadas y declaraciones de inexistencia improcedentes. En la parte recursal, sugiero reposicionar al InfoDF como un órgano garante con una visión progresista, basada en los principios de máxima publicidad y en el principio pro persona, a fin de favorecer el ejercicio de estos derechos, pero también promover el uso de un lenguaje ciudadano en la elaboración de las resoluciones sin demérito del rigor jurídico y, en ese sentido, extender su conocimiento en los diversos sectores de la sociedad. Y fortalecer, desde luego, los mecanismos de seguimiento para el oportuno cumplimiento de las resoluciones. El tercer eje es el de vinculación con la sociedad. En este, además de evaluar los actuales programas, propongo diseñar nuevas políticas comunicacionales que favorezcan la divulgación de los derechos a través del uso de las tecnologías de la comunicación. Esta línea de acción es muy importante en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil para la integración de diagnósticos que hagan factible su focalización de acuerdo a los propios públicos objetivos. Tendrá que impulsarse la celebración de mecanismos de colaboración con las autoridades educativas para fomentar el conocimiento de los derechos en la niñez y en la adolescencia, de forma tal que desde temprana edad conozcan su utilidad y, en el caso de protección de datos personales, estén conscientes que el uso de las nuevas tecnologías, además de ser una herramienta de comunicación que les aporta ventajas, también puede generar riesgos. Otro aspecto es adoptar un esquema de retroalimentación con la sociedad en el diseño de las políticas de transparencia y protección de datos, no solo por ser una obligación prevista en el artículo 26 de la Constitución, sino porque constituye un componente importante en la gestión, evaluación y control de dichas políticas con un enfoque de resultados. La ciudad se ha caracterizado por ser una entidad
en la que los mecanismos de participación ciudadana son un ejemplo de corresponsabilidad. Y entre las innovaciones que incorpora la ley está desarrollar políticas de participación comunitaria para la promoción de los derechos. Sin duda, se trata de promover acciones orientadas a acercar el ejercicio de derechos al interior de las colonias, barrios y pueblos originarios. Un aspecto adicional es promover al interior de la propia institución la transición de la promoción personalizada de quienes integran el Pleno a un enfoque que privilegie el reconocimiento de la institución a partir de colocar en el núcleo de los mensajes las premisas que rigen el ejercicio de los derechos. El cuarto eje es el de protección de datos personales. Si bien la entidad fue una de las primeras en regular el ejercicio de estos derechos en el sector público, con la expedición de la nueva Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, es necesario redimensionar los alcances de estos y enfatizar los deberes y obligaciones de las instituciones como responsables de su tratamiento. En este punto propongo impulsar una evaluación permanente de los registros y sistemas de datos con el objeto de verificar el cumplimiento de los principios que establece la ley y promover el desarrollo de auditorías voluntarias que permitan revisar las medidas y niveles de seguridad y que estos sean acordes a los datos y proporcionales a los fines para los cuales son recabados. Finalmente, propongo un quinto tema, que es la consolidación interna. Desde luego, las nuevas atribuciones que la ley le establece, al InfoDF exigen pensar en el rediseño institucional. Y en este punto sugiero dos aspectos. Uno es el presupuestal, que implica consolidar el patrimonio de la institución para cumplir con